El grupo de científicos que asesora al gobierno expone sobre la situación actual de la pandemia de COVID-19. Se registran casos de coronavirus en personal de la salud de 3 mutualistas y 2 hospitales públicos de la capital. Hasta el momento no hay presencia de langostas en territorio uruguayo. Ganadería realizó vuelos preventivos. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Vamos a iniciar el desarrollo de lo más destacado a esta hora, que tiene que ver con esta conferencia que anunciábamos en titulares, donde los expertos, integrantes de este comité científico que asesora al gobierno, estarán dando su palabra respecto a la situación sanitaria de nuestro país. Estuvieron reunidos hasta hace algunos minutos nada más con el presidente de la República analizando esta situación y ya se dispone allí en Torre Ejecutiva una conferencia de prensa. Nos vamos al contacto en directo con lo que sucede en la sede de la Presidencia de la República. Los 55 investigadores, académicos, compañeros y compañeras que trabajan con nosotros día a día y semana a semana, más seguramente 2 veces más de otros investigadores y científicos que a través de la generación de los test diagnósticos, de otras herramientas que se están utilizando en el marco de la epidemia, interactúan con el GACH en forma permanente. Así que a todos ellos y ellas, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Nuestro grupo tiene un contacto permanente, naturalmente, con el sector académico y nuestros colaboradores expertos, pero también con autoridades de gobierno, lo que se ha mantenido desde el comienzo, con Presidencia, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, otros ministerios y la OPP, con una reunión semanal con el grupo de transición UI que articula el economista Isaac Alfi, y hemos producido un conjunto de informes que superan los 30, tanto en el área salud como en el área de ciencias de datos, y últimamente algunos informes que conectan las 2 áreas, 2 de los cuales fueron los que le presentamos al presidente de la República el miércoles pasado, 15 de julio. Además de decenas y centenas de consultas que a nivel cotidiano recibimos y trasladamos o a nuestros colaboradores expertos o nosotros 3 en interacción con autoridades del gobierno. Los temas a tratar muchas veces surgen de la propuesta de este grupo asesor científico honorario, a veces surgen de nuestros propios grupos de apoyo y muchas veces son consultas que nos hace el Gobierno Nacional. En relación a la naturaleza de los 3 últimos informes que entregamos el 15 de julio y sobre los cuales vamos a comentar en esta conferencia de prensa, están el informe sobre capacidad de rastreos de casos en Uruguay y cómo eso se transforma en un elemento fundamental de cara al futuro, sobre el que va a comentar el doctor Paganini. El segundo informe fue el impacto que brotes en el sector salud tienen sobre la marcha de la epidemia, experiencia internacional y nacional, sobre lo que va a ahondar el doctor Cohen. Y finalmente, la generación a través de un esfuerzo interinstitucional, sobre el que voy a comentar al final, sobre lo que es el mapa filogenético del genoma del virus en Uruguay, es decir, todas las cepas que han estado o están presentes en Uruguay y cómo esas herramientas nos van a permitir optimizar el control epidemiológico de cara al futuro. Sobre eso voy a hablar yo en la última parte de la conferencia. En relación a la situación actual de la epidemia, estamos en una etapa de su curso evolutivo que se caracteriza por la aparición de brotes. Esto es algo de lo cual nosotros y otros habían comentado en los últimos meses, en un escenario de retorno gradual a la actividad, aumento de la movilidad y apertura progresiva de fronteras. Ese escenario del curso evolutivo de la epidemia, caracterizado por aparición de brotes, es y será el escenario más razonable para esperar en los próximos meses. Lo que debemos evitar a toda costa, que este curso evolutivo de la epidemia, caracterizado por la aparición de brotes, no pase a otra fase, que es la fase de transmisión comunitaria masiva. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos del sistema sanitario, del sistema científico y de la acción del Estado es mantener el curso de la epidemia en la fase que la tenemos ahora y que de ninguna forma nos pase a una fase de transmisión comunitaria masiva. Es decir, estar anticipando lo que puede pasar y no correr a la epidemia desde atrás, como desafortunadamente le está pasando a muchos países y muchas regiones en el mundo. El concepto que subyace atrás de la situación evolutiva que estamos viviendo es que estamos en una etapa de desconfinamiento.
bastante avanzada. De hecho, la mayor parte de las actividades se han retomado y algunas más se retomarán en las próximas semanas. El desconfinamiento trae consigo el riesgo reemergente, el aumento del riesgo. Y en ausencia de vacuna o tratamientos específicos exitosos, para minimizar ese riesgo reemergente, las medidas de intervención no farmacológica son esenciales y sobre ellas va a ahondar el profesor Cohen. Algo interesante, hemos recibido y recibimos semanalmente, y mucho lo agradecemos, el informe epidemiológico del Departamento de Vigilancia de la Salud, Dirección Nacional de Salud. El 21 de julio es el último informe que tenemos, donde se indica que han habido 48 brotes comunitarios, de los cuales 37 de los 48 han sido intrafamiliares. Y sabemos que hubo 6 brotes más grandes. El evento social de comienzos de marzo, el Hospital Vilar de Bo, los centros de estadía de ancianos, luego el caso Rivera, 33, y ahora el fenómeno que estamos viviendo en Montevideo, una zona metropolitana vinculada al sector salud. En estos 6 eventos mayores, en todos los casos, el fenómeno de contagio se dio puertas adentro, en lugares interiores. Lo que nosotros decíamos en mayo, que más del 99,5% de los contagios, de acuerdo a la evidencia internacional, se daba en lugares cerrados y que era muy poca la infectividad en lugares abiertos, se confirma en Uruguay a partir de estos datos. Por lo tanto, esto lleva de la mano que debemos seguir insistiendo sobre el uso responsable de los espacios abiertos y de los espacios públicos, donde el riesgo de contagio es mínimo, y el rol fundamental de ventilar o lograr el recambio de aire en los espacios interiores de las casas, las aulas, restaurantes, transporte, para solamente mencionar algunos lugares donde es fundamental el recambio de aire. Entonces, hechas estas primeros comentarios iniciales, le paso entonces la palabra al coordinador del área de Ciencias de Datos y Modelo, el doctor Fernando Paganini. Gracias, Rafael. Buenos días. Bueno, nosotros en todos estos meses hemos estado siguiendo la evolución nuestra y la de muchos países, viendo la evolución de la epidemia con comportamientos disímiles según muchos casos, pero digamos que hay dos comportamientos arquetípicos. Hay muchos países, desafortunadamente la mayoría, en la cual lo que se tiene es una epidemia muy diseminada, con números importantes, más o menos mitigada de acuerdo a las medidas de control que se toman, pero en estado como decía Rafael, de diseminación comunitaria. Otros países, una minoría, y felizmente Uruguay ha estado allí hasta ahora, han logrado lo que se ha llamado la supresión temporaria de la enfermedad. La supresión no quiere decir que se suprima a cero, totalmente a cero, pero sí que el número de casos ha sido durante bastantes periodos extendidos pequeño y hay que lidiar con brotes o perturbaciones alrededor de un número de casos bajo, ¿no? El desafío principal que tiene esta estrategia, digamos que es la que siguió el Uruguay y es la que hemos seguido hasta ahora, es que el margen que hay entre ese estado de supresión y el otro no es muy grande. Entonces hemos visto países, por ejemplo Costa Rica es un ejemplo más o menos clásico, que a principios de junio estaba más o menos como Uruguay, y éramos citados como ejemplos de éxito en cuanto a que teníamos poco número de casos, y infelizmente desde junio y a lo que va de julio ha habido un crecimiento importante de los casos, al punto que en el número del orden de los 500 por día, que ya se va más allá del número de casos que uno puede seguir en forma microscópica, si se quiere. Es un ejemplo claro de que se puede cambiar de una fase a la otra en un periodo no muy largos de tiempo, y es una precaución que siempre tenemos que tener. Otro ejemplo sería Israel, por ejemplo, que tuvo un brote importante al principio, logró suprimirlo y ahora está con otro de proporciones incluso un poco mayores. Entonces, digamos, la estrategia que ha seguido Uruguay ha sido exitosa hasta ahora, pero siempre estamos pensando que estamos en un régimen que tiene sus riesgos. ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las herramientas para lograr este control que hemos hablado? Bueno, como siempre, creo que todo el mundo ya esto lo sabe, hay dos tipos de herramientas. Hay una que es actuar sobre la población sana, aislando o separando lo más posible a la gente, distanciamiento físico, medidas de higiene, evitar el contagio de la gente que no está infectada. Y la otra es el rastreo, testeo y aislamiento de los casos que sí se confirman. Esas son las dos patas de cualquier estrategia de este tipo, y todos los países han hecho en alguna medida una de las dos cosas, o las dos cosas.
En Uruguay, al principio, podemos decir que la pata que cargó casi todo el peso es esta pata, la pata del distanciamiento. La población se autoconfinó bastante, aunque no fuese obligatorio, porque justamente había un riesgo importante percibido por la sociedad. Y eso logró que el brote inicial fuese controlado en un momento en el cual esta capacidad de rastreo, testeo, todavía no era tan fuerte como lo es hoy. A medida que, incluso yo usé en alguna entrevista en aquellos tiempos, la metáfora de la canilla de la ducha, la pusimos bien fría para evitar que se nos desbordara, nos quemarnos, digamos, y a partir de allí fue que empezamos a ver si podemos subir un poquito la canilla y calentar un poco el agua para estar más cómodos. Siempre cuidando que no se nos desborde la cosa. Bueno, lo que nos permite cuidarnos es la estrategia del rastreo, testeo y aislamiento de contactos, y esa es la que, como dije, felizmente hemos ido desarrollando y creemos que aún se puede reforzar un poco más. De hecho, en las recomendaciones que mencionaba Rafael al gobierno la semana pasada, le decíamos, bueno, la parte de testeo claramente, y el dato de ayer de que se hicieron 3.000 test, evidentemente muestra que tenemos una capacidad muy, muy potente y muy robusta de testeo. La parte de rastreo de contactos, llamadas telefónicas, es más difícil de cuantificar porque lo hacen distintos actores dentro del sistema, pero nos parecía que valía la pena reforzarlo justamente para evitar que eso sea el cuello de botella. Y felizmente nos informó el ministro Salinas ayer de que, por ejemplo, el Ministerio va a contratar a 50 personas más para ocuparse de esta tarea, que hay un call center de Antel que se va a poner a disposición para esta tarea, o sea que la parte de rastreo va a estar potenciada además de la parte de testeo. Creemos que con ese herramental se puede, y todavía estamos en condiciones de mantener ese estado que yo les decía de supresión, pero con riesgo. Así que esa sería la estrategia en la que seguimos apostando. Hoy por hoy no vemos un cambio significativo, pero como decía antes, hay países que les ha ocurrido y eso siempre tiene que estar en el radar. Un dato más es el tema de la app de coronavirus, que todavía en su adopción ha sido intermedia, pero justo me informaban hoy que en este brote se dio el primer caso de persona que se autoidentificó como infectado a través de la app coronavirus. Así que eso es un dato de que en la medida en que esa app se distribuya más en la población, va a tener más efecto en ayudarnos a controlar, a rastrear estos brotes. Y entonces esta pata se está fortaleciendo y es la que nos va a permitir movernos aflojar un poco esta otra pata. Pero esta no va a pasar a la normalidad total, sino que de alguna manera hay que seguir manteniendo ciertas medidas, y de esa parte del tema le paso la palabra al profesor Cohen para que nos ilustre más. Gracias, Fernando. Buenos días a todos. Es un gusto reencontrarme con ustedes. El 21 de mayo, día de nuestra anterior conferencia de prensa, Uruguay tenía 135 casos activos, cifra muy similar a la que tenemos en el día de hoy. Y en aquel momento el profesor Radi concluía la conferencia de prensa diciendo que Uruguay estaba bajo relativo control. Sin embargo, hoy todos los uruguayos sentimos mayor preocupación, y es comprensible porque tuvimos momentos con cifras mejores. En estos tiempos de aumento de casos, de aumento de pacientes hospitalizados, los médicos, los pacientes, las personas que tienen que tomar decisiones y el público en general, estamos todos comprensiblemente ansiosos de tener respuestas del sistema científico que nos ayuden a diagnosticar, a tratar mejor la enfermedad, a saber mejor cuál es el pronóstico, ¿verdad? Y por supuesto queremos contar con lo que es lo mejor en la prevención, que son las vacunas. Pero mientras tanto, podemos de todos modos intentar con mucho éxito cortar la transmisión con medidas de mitigación que siempre es bueno recordarlas. Ya es un tema saldado científicamente la importancia de mantener distanciamiento físico. Mucho se ha discutido en cuánto era lo correcto, pero hoy ya sabemos que los 2 metros son necesarios y también es una distancia de seguridad. Hay trabajos científicos que demuestran eso y que han sido publicados en las mejores revistas. Cuando no podemos mantener la distancia física, hemos dicho que hay que usar la máscara. La máscara de protección facial, también recientemente, esta semana, estuvimos leyendo con el grupo asesor científico honorario, a quien el profesor Radi ya agradeció en nombre de todos, y que es gracias a ellos que podemos mantener esta bibliografía al día. Fíjense que desde que se conoce esta infección,
hay más de 34.000 trabajos publicados. Es evidente que ni siquiera entre todos podemos leerlos, pero sí seleccionar cuáles son los mejores y tener una lectura crítica nos ayuda a tomar estas medidas. El uso universal de la máscara se asoció en trabajos hechos en Estados Unidos a un significativo descenso en la infección en personal de salud, demostrando que es una estrategia completamente válida para reducir la infección. Si bien pudo haber sido tardío, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud la adoptaron como tal para conseguir la reducción de casos. La Organización Mundial de la Salud dice que el uso de la máscara, cuando no se puede mantener distanciamiento físico, es imprescindible e amplía y aclara que incluso para el transporte público. Hay una carta de más de 100 científicos, liderada por algunos premios Nobel, que fue publicada hace unos pocos días, en las cuales explican con mucha claridad que el uso de las máscaras en espacios públicos, sobre todo cuando estos son cerrados y no podemos mantener distanciamiento físico, es una de las herramientas más poderosas para detener la expansión comunitaria. Y amplían y muy categóricamente dicen que podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso del control de la pandemia. Entonces, la contribución de la protección facial cuando las personas no pueden mantener distancia es indudable. Usar la máscara a nivel comunitario tiene mucho más para ganar que para perder. Y cuanto más gente use la máscara en lugares públicos, sobre todo cuando están cerca uno de otros, más protección tendrá la comunidad toda. A veces dicen, ¿para qué voy a usarla si es uno por uno? Pero si no la usamos todos, no vamos a proteger a la comunidad. El uso generalizado de la protección facial, dicen en un artículo americano que me gustó mucho, es un deber cívico, un pequeño sacrificio que lleva a una solución muy efectiva y sobre todo de alta disponibilidad porque el costo es verdaderamente mínimo. Entonces, ahora que, como decían mis colegas, mis compañeros, existe mayor movilidad social, tenemos que saber que si salimos, tenemos que minimizar el número de personas con quienes vamos a tener contacto, tenemos que mantener, si podemos, la distancia física, limitar el tiempo, sobre todo en los espacios cerrados o mal ventilados, y cuando es necesario usar la máscara. Y también tenemos que recordar que es imprescindible disminuir, restringir las actividades sociales. No nos gustaría que siguiéramos viendo noticias de que hay fiestas, de que hay reuniones sociales con mucha gente y sin que en los cuales cuando pasa de un determinado número es prácticamente imposible, ya sea mantener el distanciamiento físico o estar en una fiesta muy masiva con la máscara puesta. También hay un factor que queremos analizar, que es el papel de los asintomáticos en la infección, que ya está demostrado que la transmiten y que pueden ser incluso un factor crítico en la transmisión dentro de la comunidad. Por lo tanto, recordar una vez más que tenemos que utilizar las medidas que antes dijimos porque incluso podemos estar enfermos sin saberlo. Por este lado, yo quedaría por aquí y queríamos también, dentro del tiempo que se me ha asignado, hablar del tema de los brotes en los medios de salud. Ustedes saben que el personal de salud en su conjunto constituye un grupo especial de riesgo de exposición en cualquier epidemia, pero en esta no deja de ser cierto. El personal de salud cumple funciones esenciales, se ha ido entrenando en todo este tiempo en cómo usar los elementos de protección personal, cómo atender a los pacientes en cualquiera de los estadios de la enfermedad y han sido absolutamente claves para esto. Pero también es cierto que en la experiencia internacional, comparando con la realidad de otros países que tuvieron antes que nosotros, sobre todo los países europeos, Italia, España, podemos saber que el personal de la salud tiene 4 veces más riesgo de enfermarse que la población general. Pero además, si trabajan en la atención directa de pacientes COVID, este riesgo se incrementa aún más. Fíjense que en los 3 primeros meses
de la enfermedad en Uruguay hasta el mes de junio, tuvimos 110 casos de personas dedicadas que trabajan en la salud que fueron COVID positivo. Pero en el último mes y medio, o mes y poquito más, ya llegamos prácticamente a 200, de acuerdo a las cifras de ayer. Y eso es por los brotes en salud de 33 y el que estamos viviendo ahora en Montevideo, ¿verdad? Y eso lleva a que la cantidad, el porcentaje de personas que trabajan en la salud sea el 18% del total de infectados, lo cual es verdaderamente bastante alto. Entonces, además del panorama general de lo que atañe al personal de la salud en el mundo, tenemos una situación particular, que es la del Uruguay, que es el multiempleo. Es una situación que se hereda de mucho tiempo, algunas cifras que ya no son nuevas, pero se sabe que hay un 72% de multiempleo entre los médicos y un 27% de multiempleo en general en la salud, pero además un médico trabaja como promedio en 3 lugares. Eso nosotros no lo podemos evitar, no lo podemos evitar ahora, pero sí podemos tomar las medidas de prevención que son, en definitiva, similares a las que veníamos diciendo en el capítulo anterior, pero todavía más estrictas a nivel de los centros de salud. Por allí, entonces, en esta etapa, me parece, profesor Radi Paganini, que te cedo la palabra de vuelta, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias, Henry, y gracias, Fernando. Para cerrar, entonces, antes de dar paso a las preguntas, comentarles que hay 2 herramientas científicas que se van a incorporar en forma más intensa para el control y el monitoreo de la marcha de la epidemia. Una es el secuenciado genómico de todos los nuevos brotes, algo que se viene haciendo con cooperación del área salud y del área científica, pero que vamos a integrarlo en forma mucho más consistente como parte de la epidemiología, es decir, ahora acoplando secuencias genómicas de pacientes determinados con los brotes en forma mucho más intensa, y ayer estuvimos reunidos con el Ministro de Salud Pública y la semana que viene van a haber reuniones del Ministerio de Salud Pública con el consorcio interinstitucional, que han hecho un trabajo excelente y que han presentado este informe que le presentamos al Ministro de Salud y al Gobierno Nacional, incluido el Presidente de la República, de lo que le llamamos el mapa filogenético de las cepas circulantes de SARS-CoV-2 en Uruguay, que entre otras cosas han sido muy útiles y muy importantes para revelar que los brotes de Rivera y 33 se produjeron a punto de partida de importación de entrada de virus desde Brasil. Eso claramente los datos de la secuenciación nos lo han dado, y por lo tanto, en la medida que vayan surgiendo nuevos brotes y que la secuenciación se pueda dar casi en tiempo real, nos va a permitir determinar cuáles son los nexos epidemiológicos, no solamente a nivel de la epidemiología clínica convencional, sino a través de la epidemiología molecular. Uruguay hoy es el 5º país del mundo en cuanto a porcentajes de secuencias de pacientes comunicados. Por lo tanto, realmente en ese caso el reconocimiento a todos los investigadores que trabajan en secuenciación de Montevideo y del interior del país, particularmente en la regional norte de Salto, que se han integrado en forma decisiva a este esfuerzo que le agrega una capa de conocimiento al fenómeno de infección. El otro tema importante, el doctor Otto Pritsch, de la Facultad de Medicina y también del Instituto Pasteur, ayer nos confirmó que los test serológicos producidos en Uruguay acaban de ser validados por el Ministerio de Salud Pública para su utilización. Esto va a permitir medir en forma mucho más clara la respuesta inmune de los pacientes que hayan pasado por la enfermedad, y también nos va a permitir saber cuántos asintomáticos han pasado por la enfermedad, que aún no lo sabemos, es decir, cuál ha sido el impacto en la comunidad silencioso. Estas 2 herramientas científicas generadas por los investigadores nacionales entonces se pondrán a disposición para el monitoreo de la epidemia en las próximas semanas. Además del desarrollo de otros test de carácter molecular parecidos al PCR, pero que son más rápidos y que en determinadas instancias podrían ser útiles, sobre todo en aquellos lugares donde no hay tan rápido acceso a la tecnología. Sobre la situación actual, entonces, como decía el profesor Cohen, en números semejante a hace 60 días, cuando dimos la primera conferencia de prensa. Una fortaleza en relación a aquel momento es nuestro mejor entendimiento de la situación, un más rápido acoplamiento de los mecanismos de respuesta sanitaria que tan bien ha dado el país,
actuando en forma inmediata sobre los focos, tanto del sector público como los comités de contingencia de los prestadores privados, y el aumento significativo del número de tests, realmente impactante, con 3.100 tests hechos en el día de ayer y menor de un 1% de positividad, lo que de alguna forma fue un dato puntual, pero relativamente auspicioso haber recibido ese dato ayer. Veremos cómo continúa esto en los próximos días. Esto es día a día, es evolutivo. Por lo tanto, es una situación relativamente controlada aún, y esta fase de la epidemia con brotes esporádicos es la que hay que esperar para los próximos meses. Podrá haber algún día de ausencia de casos, como pasó, pero eso seguramente no sea la norma. Algunos días van a haber casos aislados, seguramente de menos de 2 cifras, ese escenario puede ocurrir, y seguramente haya nuevos brotes. Pero de vuelta, el foco de nuestra atención es no pasar a la etapa de transmisión comunitaria masiva, porque ahí sí realmente, como lo indicó el profesor Paganini, se pierde el rastreo, y al perder el rastreo se pierde el control sanitario de la enfermedad, cosa que ha pasado lamentablemente en los países vecinos. Para dar alguna visión más optimista en relación a lo que nos está pasando en Uruguay, realmente cuando uno mira el mapamundi de zonas calientes y zonas frías y zonas tibias, por decirlo así, de la distribución del virus, seguimos estando en una zona fría, de las más frías del mundo. Por ejemplo, con datos de estos días, el promedio de casos de Brasil en la última semana son 18 casos por 1.000. En Argentina son 8 casos por 1.000. En Uruguay estábamos en 0,1, ahora pasamos a 0,4 casos por 100.000. Discúlpenme, 18 por 100.000, 8 por 100.000, Uruguay de 0,1 a 0,4 por 100.000. Y hay zonas de Estados Unidos, como Florida, que en este momento tienen 50 casos cada 100.000, o sea, más de 100 veces de incidencia lo que tenemos ahora. Los números de casos totales en Uruguay está por debajo del 0,1% de nuestra población, y aún considerados los posibles asintomáticos estaríamos por debajo del 0,5% de la población, cuando hay zonas en el mundo donde el porcentaje de pacientes e individuos que han sido afectados están en la zona del 20%. O sea que notoriamente Uruguay mantiene números bajos y la situación todavía bajo relativo control. Entonces, para concluir, del punto de vista sanitario y científico, el objetivo central, compartido con las autoridades nacionales y el Grupo Asesor Científico Honorario, es anticiparnos a las situaciones que podrían provocar evoluciones no deseadas de la epidemia. No correr la epidemia desde atrás, como está ocurriendo en otros países y múltiples regiones del mundo. Y del punto de vista de toda la población, comprender racionalmente y a cabalidad la situación, no actuando ni desde el miedo ni desde la negligencia. Por lo tanto, hoy más que nunca la población tiene un rol absolutamente protagónico en este escenario de desconfinamiento y de conquistas en el funcionamiento social y de nuestra propia libertad. Por lo tanto, apostamos a que el comportamiento de la epidemia siga bajo este control relativo, apelando a la responsabilidad de toda la población. El sistema sanitario y científico continuará trabajando en este proceso de transición del desconfinamiento y para el retorno gradual a un funcionamiento social armónico en todas las dimensiones de la vida del país. Esto es lo que teníamos para comentarles. Damos paso entonces a un intercambio con los medios de comunicación. Les solicitamos por favor que se identifiquen y mencionen el medio que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Emilio Izaguirre de Teledía, Canal 4. La pregunta es, teniendo en cuenta lo que fue la pasada conferencia, teníamos más o menos números similares en temas de casos activos. Sin embargo, ahora tenemos mayor actividad económica, social, hay un proceso de desconfinamiento, tal cual lo señalaban ustedes, y además de esto hay un brote a nivel de la salud, que también acaban de dar cuenta. ¿Cuáles son los escenarios que se pueden llegar a proyectar a futuro en el marco del comportamiento que está teniendo la población actualmente? ¿Y dónde está el límite en el cual se podría, a partir de ese momento, pasar a recomendarle al Poder Ejecutivo dar marcha atrás respecto a algunas habilitaciones que hemos tenido este tiempo? Gracias. Bueno, puedo empezar yo. Nosotros no nos gusta hablar de límites en términos numéricos porque, bueno, justamente porque no los tenemos claros, entonces no queremos transmitir una cosa que no está clara. Lo que sí, nosotros miramos mucho las tendencias. Los brotes que hemos observado, como el de 33, que tuvo su evolución por un momento preocupante, después se apagó. Ahora tenemos uno en curso.
y si uno mira la tendencia de los 2-3 días seguidos, bueno, pues podría ser hasta explosiva. Claramente es muy temprano para decir eso. Uno tiene que aplicar un suavizado de la semana anterior y seguir esto antes de poder concluir de que esto está cambiando de tendencia. Entonces, no estamos en esa situación y yo no voy a dar un número para cuando sí lo estemos. El comentario es que hay aún la preocupación está en que mientras podamos seguir todos los grafos de contactos y encontrar a todos los contactos y ver si son positivos o no, tenemos un nivel de seguridad que los números que estamos viendo son completos, digamos. Y eso es lo que queremos apostar a seguir en ese mundo. Cuando si eso un día no damos abasto con los test, bueno, ahí es cuando realmente tenemos probablemente pensar si no habría que tomar alguna medida más de retroceso. Sí, sin duda lo que dice el profesor Paganini, a la capa de los test moleculares, que es esencial, tenemos la actividad de rastreo. En la medida que la actividad de rastreo pueda mantener un firme control de la situación y que las cadenas de transmisión se puedan realmente seguir hasta el final, la situación va a permanecer incambiada. Solamente sería cuando se desborden esas capacidades y si los números empiezan un aumento exponencial, ahí es donde entran los modelos que pueden indicar que en determinado momento el sistema de atención terciario y altamente especializado puede estar desafiado, que fue el principio de nuestras preocupaciones al inicio de esto, asegurar una calidad de atención para la eventualidad de tener que llegar a un centro de tratamiento intermedio o intensivo que fuera la mejor para todos los pobladores. Entonces, hoy tenemos una gran capacidad vacante en los CTIs, enorme en este momento, con muy poquitos casos, y estamos muy lejos de ese escenario por ahora. Pero obviamente esta enfermedad en relación al contagio, los síntomas y la llegada a un centro de tratamiento intensivo tiene una inercia como de 15 días y por lo tanto uno no se puede dar la cabeza contra la pared y decir, me saturé. Por lo tanto, todos los modelos y todos los análisis van a tener eso en consideración y, como decía Fernando, no es solamente un tema del valor absoluto de casos, sino de la tendencia. 30, 60, 120, 240, bueno, ese es un escenario. 30, 25, 28, 22, 15, 14, ese es otro escenario. Por lo tanto, tenemos que esperar y seguir monitorizando y apostar a las capacidades de testeo y rastreo. Voy a ampliar lo que dice Rafael sobre el tema. Ustedes recuerdan muy bien, y no debemos olvidarlo, que nuestra mayor preocupación aquí y en todos los países del mundo era bajar la curva para que no se nos llenaran los sistemas de salud, para que no sobrepasaran las capacidades instaladas. Lo que dice el profesor Radi es tal cual de cierto. En este momento estamos con 3 o 4 pacientes en CTI en todo el país de esta enfermedad. Además, el Uruguay mejoró sus capacidades instaladas. Pasó de 19 camas de CTI por 100.000 habitantes a 24. Los médicos y el personal de salud están mucho mejor entrenados que al principio para tratar a estos pacientes. Estamos muy lejos de preocuparnos. Solo para que manejen una cifra, en el peor momento de la ciudad de Nueva York tuvieron 38 pacientes en CTI por 100.000 habitantes. Fíjense qué distancia sideral. Eso nos da tranquilidad, pero no nos permite creer que no podemos tener problemas. Si seguimos cuidándonos, no vamos a tener problemas. Buenas tardes, Mariana Abreu de TV Ciudad. Quería consultar, como se ha tenido mayor evidencia en cuanto se ha aumentado los test, ¿no?, desde la conferencia pasada a esta, ¿cómo se sigue comportando la población asintomática? ¿Qué porcentaje ha representado? Si se ha mantenido en el mismo nivel o ha crecido o ha descendido. Y después otra pregunta que tiene que ver con, bueno, una sensación que tiene, creo, me atrevo a decir, gran parte de la población respecto a la población de riesgo, a los ancianos, a las personas con enfermedades, dado que ya han pasado como 4 meses de esta emergencia sanitaria, las consecuencias también en la salud mental, en lo psicológico se empiezan a sentir. ¿Cuáles pueden llegar a ser las recomendaciones hacia la población de cómo comportarse con esos ancianos, con esas personas con enfermedades? En tanto, tampoco hay un tiempo que favorezca, digamos, que salgan al aire libre. ¿Dónde estaría el equilibrio? Si bien es una situación que depende de cada familia, de cada persona, pero bueno, ¿qué recomendaciones que se pueden dar hacia la población en ese sentido? Gracias.
Sí, yo no tengo presente, estaba pensando, no tengo presente el número de cómo ha evolucionado el número de lesiones asintomáticas. Lo que sí, cualitativamente, tengo la impresión que en estos brotes, el último en particular, que aparecen los testeos, están encontrando un poco más de asintomáticos. Eso más que nada habla de la capacidad del sistema de ir más lejos en el círculo de contactos y encontrarlos, incluso los que no son sintomáticos. Al principio estábamos que lo que se detectaba era lo sintomático y no mucho más. Ahora creo que, o sea, lo familiar, vamos a decir, pero ahora creo que, por ejemplo, estos rastreos de la médica uruguaya que nos pasaron un informe ayer o anteayer, no recuerdo el número, no quiero darlo, pero sí que mi impresión cualitativa es que el número de sintomáticos era un poquito mayor que se estaba encontrando. No quiere decir que los haya más que antes, sino que ahora estamos de repente llegando más lejos en el rastreo. Teníamos entonces en vivo la conferencia de prensa de este equipo de científicos asesor del gobierno en materia de emergencia sanitaria. Bueno, algunas de las ideas centrales han quedado muy claras. Evitar que Uruguay vaya hacia una transmisión comunitaria del COVID-19. ¿Cómo se puede hacer esto? Fundamentalmente con el testeo y también con el rastreo de los casos, con esta suerte de trazabilidad de los casos positivos. En el testeo, dicen los científicos, estamos bien. Ayer se realizaron más de 3.000 hisopados. Falta poner esfuerzos en el rastreo. En este caso, el Ministerio de Salud Pública anunció allí algunas medidas tendientes a aumentar este seguimiento que se hace de los casos positivos. Preocupación, ¿no? Más allá de que seguimos en una situación de relativo control, la situación puede cambiar, hay que seguir muy de cerca estos focos que se dan sobre todo en el área de la salud, porque podemos llegar a pasar a esa segunda fase en poco tiempo. Se manejó allí en esta conferencia de prensa el ejemplo de Costa Rica, donde en pocos días se pasó a una segunda fase. Medidas que tienen que ver con el control de esta situación y que tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer en materia de población, restringir las actividades sociales. Se mencionaba allí el ejemplo, bueno, de algunas reuniones masivas de estos últimos días. Hay que restringirlas, minimizar los contactos con otras personas, mantener, si no hay otra cuestión que, bueno, ir a trabajar, mantener esos contactos, los 2 metros de distancia. Y aparece aquí en esta conferencia de prensa un nuevo elemento que tiene que ver con el cuidado, con la prevención, el uso de la máscara de protección facial. Este equipo de científicos lo estaba recomendando en base a estudios de distintos países. Por allí, entonces, lo fundamental de esta conferencia, que se da en un contexto muy particular, ustedes lo veían en nuestros principales titulares, crece el número de casos vinculados al personal de la salud en la capital del país. Se detectaron nuevos casos en el Hospital Pereira Rosell, también en el Hospital Pasteur, así como en el Instituto Nacional del Cáncer y en el Instituto de Traumatología. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, afirmó que este brote en el área de la salud era esperable en esta etapa de desconfinamiento por la que atraviesa el país. El mayor brote de la última semana fue en la médica uruguaya. También se confirmaron casos en el CASMU y en el Círculo Católico y en el sector público en los hospitales Pasteur, en el área de bloque quirúrgico y en el Pereira Rosell en el sector de emergencia. El cierre preventivo por 24 horas de 3 centros de diálisis se dio porque un auxiliar del sector de la salud que dio positivo también trabajaba en esos lugares. Se resolvió hacer hisopados a todos los posibles contactos cercanos, 173 personas. Los resultados de la amplia mayoría dieron negativo. El ministro de Salud Pública también informó que se detectaron casos positivos en el Instituto del Cáncer. También se confirmó que hubo un caso positivo en el frigorífico Carrasco, a donde concurrieron técnicos del Ministerio de Salud junto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ganadería. Para el ministro de Salud estamos ante un rebrote que era previsible y que encuentra al personal de la salud más preparado para atender la situación. Estamos en un brote que depende de 2 factores claves. El regreso a todas las actividades de todo tipo y la conducta personal desigual totalmente en todo el país. Y esto es así, es un hecho que ustedes lo ven en la calle. Yo me he referido múltiples veces que no todo el mundo cumple con lo que se ha pedido. Entonces, no creo que sea otra etapa, sino creo que es otra etapa más. ¿Era previsible? Y previsible era, sí era previsible. Nosotros ¿Son los mortales menos fuertes los brotes generalmente son menos fuertes? No me atrevería a afirmar eso, lo que sí es que me atrevería a decir que tenemos más conocimiento de la enfermedad
o de sus mecanismos fisiopatológicos, de manera que los tratamientos disponibles hoy tienen una evidencia científica sólida y los intensivistas manejan mejor los casos complicados, que son el 3%, entre el 2 y el 3% del total de pacientes que pueden sufrir esta afección. Nos vamos a la situación que se vive en el departamento de Artigas, donde allí se detectó un caso positivo de COVID-19 en un funcionario del hospital de Bella Unión. Unas 50 personas están en cuarentena. Y la situación es, enseguida que se realizó el diagnóstico, debido a que el paciente presentó tos, se procedió a hacerle el hisopado, dio positivo y se estudia la línea epidemiológica, y de esa manera vamos a llegar a todos los contactos, que van a ser unos cuantos. Todos sabemos que el personal de salud tenemos el problema del multiempleo y tenemos un contacto siempre muy grande con personas. Y también ese es un personal expuesto. Por eso, de esa manera, nosotros vamos a proceder a potenciar el hospital mediante otros funcionarios de la propia región, inclusive hasta el propio equipo de dirección. Hoy el equipo de dirección del hospital, por ejemplo, con los 3 miembros, está cuarentenado esperando el resultado del hisopado. Por eso tenemos una subregional, que es un cargo jerárquico de ACE, que está instalada en Bella Unión para ir monitorizando todo. Y en el departamento de Paysandú, una mujer que consultó en la emergencia de la mutualista Comepa fue diagnosticada con COVID-19. Buscan identificar dónde contrajo la enfermedad. La paciente de 58 años llegó el lunes a la urgencia de la mutualista Comepa de Paysandú para consultar por una dolencia que en principio parecía que nada tenía que ver con COVID-19. Esta paciente ingresa. En el momento que está en la consulta se detectan algunos elementos que podían sugerir que podría corresponder a un caso de COVID. En ese momento, la mujer fue internada en una sala específica para pacientes con coronavirus. El equipo médico que atendió a la mujer fue puesto en cuarentena y se les practicó hisopado, sobre el cual todavía no hay resultado. Esto se hizo ya que el caso no fue tratado en principio como un COVID positivo. Cuando alguien ingresa y en realidad hay un contacto relativamente estrecho y en ese momento el médico tratante no tenía colocado un equipo de protección personal de absoluta seguridad, más allá que había guantes, había sobretúnica y había tapabocas, siempre el personal de contacto primario se pone en cuarentena, se realizan hisopados para saber exactamente, ¿verdad?, la situación epidemiológica del momento. La mutualista no tiene ningún médico infectado con coronavirus. El caso de esta mujer preocupa particularmente, ya que no se sabe cómo se contagió del virus, lo que podría significar que hay coronavirus circulando en la sociedad. En principio, pensamos que puede ser un COVID comunitario. El resto, es decir, a nivel de la comunidad, es la Dirección Departamental de Salud, los encargados de analizar por dónde pudo haber venido el contagio. Pero en principio la señora no salió del departamento y no hay claramente una noción de un contacto externo. Vamos a repasar las principales cifras a nivel de todo el país, actualizar la situación sanitaria. Recordemos que falleció por COVID-19 un paciente de 74 años que estaba en internación domiciliaria en el departamento de 33. Según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencia, se registraron 21 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, la mayoría de ellos en Montevideo. 3.100 hisopados se realizaron el 22 de julio, 21 casos positivos nuevos, 15 son de Montevideo, 4 de Canelones, 1 de Cerro Largo y 1 de Paysandú. En todos los casos ya están identificados los contactos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico. Lamentablemente hay que lamentar un nuevo fallecimiento por COVID-19 en nuestro país. Se trata de un paciente de 74 años del departamento de 33, lo que eleva a 34 de las víctimas mortales de esta enfermedad aquí en Uruguay. Hay 149 casos activos a esta hora en todo el territorio nacional, en 11 departamentos: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, San José, Tacuarembó y 33.
3 de las personas que están internadas se encuentran en cuidados intensivos. La Federación Médica del Interior respalda a los profesionales de la salud que se han visto afectados por esta pandemia. FEMI comparte además las medidas adoptadas hasta el momento en relación a la emergencia sanitaria. Hemos escuchado mucho de toda la parte de críticas hacia el personal de salud, decirte que bueno, que son los que a veces más caen en batalla porque son los que están más expuestos. Digo, primera línea de detener esto, ¿no? Y después, en los otros sentidos, seguir exhortando a toda la población que se sigan manteniendo todas las medidas y recaudos que se han tenido desde el principio, ¿no? Uso de tapaboca, lavado de mano, alcohol gel, sobre todo la distancia física, que es muy importante, y decirte también de que, bueno, de que estamos siguiendo todo esto, todos los casos y los nuevos brotes de una manera como bastante continua. Digo, confiamos muchísimo porque tenemos gente muy conocida en los expertos que están asesorando al gobierno. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Algunos están pidiendo medidas más fuertes. No es el caso nuestro, ¿sabes? En algún momento teníamos que tener una apertura de las clases, apertura de áreas económicas, digo, porque también tenemos que ver que la gente está pasando y estaba pasando mal en lo que tenía que ver con situaciones laborales. Yo que trabajo en salud mental te lo puedo decir ciertamente, con propiedad. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, que más allá de que haya una apertura, tenemos que seguir cada uno de los uruguayos cuidándonos. Abrimos el capítulo internacional, pero vamos a seguir hablando de salud porque varios laboratorios vinculados a la investigación de vacunas contra el coronavirus ya anunciaron que buscarán obtener ganancias con la venta. Laboratorios estadounidenses dijeron ayer que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus, no la venderán a precio de costo. Así lo afirmaron las compañías Pfizer, Merck y Moderna durante una audiencia con el Congreso de Estados Unidos. Moderna ha desarrollado una de las vacunas experimentales más avanzadas, cuyos ensayos de fase 3 comenzarán la próxima semana en 30.000 voluntarios. Esperaríamos en otoño hacia fin de año. Tendríamos los datos que podrían someterse a la FDA para que hagan la determinación sobre si nos aprueban. También esperaríamos que en ese punto millones de dosis de la vacuna estén disponibles. Varias compañías han recibido subvenciones de cientos de millones de dólares del gobierno de Estados Unidos u otros países, pero estos acuerdos no siempre vienen con cláusulas que limitan el precio máximo de las dosis. En sentido opuesto, Johnson & Johnson y AstraZeneca se han comprometido a vender inicialmente sus vacunas sin obtener ganancia. AstraZeneca, socio de la Universidad de Oxford, en el desarrollo de una de las vacunas más avanzadas en este momento, ya en ensayo de fase 3, firmó un contrato por $1.200 millones con la agencia BARDA del gobierno de Estados Unidos que prevé la entrega de 300 millones de dosis a precio de costo. La Unión Europea firmó un contrato similar en el mes de junio. Johnson & Johnson, también financiado por la llamada operación Warp Speed de la Casa Blanca con $456 millones, dijo que el precio de más de 1.000 millones de dosis no les dejaría ganancia durante la fase de emergencia de la pandemia. Volvemos ahora a la información de nuestro país. Les proponemos cambiar ahora de tema. Nos vamos a otra situación que también preocupa. El Ministerio de Ganadería no detectó hasta el momento la presencia de langostas en territorio uruguayo. En estas últimas horas se realizaron vuelos preventivos sobre la zona de Salto y no se encontraron rastros de esta plaga. Hoy hicimos el vuelo de reconocimiento a la hora que estimamos iba a entrar sería la hora aproximada de entrada de la manga, al norte de Salto, en la zona entre Constitución y Belén, que era donde las condiciones de temperatura y viento indicaban que podría ser el lugar de ingreso. Si bien la condición de visibilidad acá al sur de Salto era un poco restringida, ya para el norte mejoraba la condición, lo que nos permitió en la zona de ingreso poder volar a la altitud que vuela la manga y monitorear en esa zona específica, ¿tá? Constatando dos cosas. Primero, que no notamos la presencia de mangas de langosta. ¿tá? Esto no quiere decir que no haya alguna langosta por ahí que alerte a la población, pero no la presencia de manga en vuelo, que era lo que estábamos
tratando de buscar nosotros. Y lo otro que vimos que en el caso del ingreso, la posibilidad del control era bastante interesante. El vuelo duró aproximadamente 1 hora 50 y nos dejó conformes en cuanto a que tuvimos un buen punto de vista de la capacidad que podemos tener de control en un eventual ingreso de la manga. Les proponemos hacer una primera pausa en la información. Volvemos enseguida con las novedades más destacadas del ámbito deportivo. Cuando vemos cómo hemos ido superando las dificultades, nos damos cuenta de que el Uruguay está lleno de responsables. Porque todos somos responsables de que el país hoy sea un ejemplo. Por eso, si vas a jugar, que sea con responsabilidad. Con nuestros vendedores, que son responsables de tomar todas las medidas necesarias para cuidarte. O si te toca ser responsable desde tu casa, podés jugar en nuestra web. Además, podés adquirir pines prepagos en las agencias y subagencias de quiniela de todo el país. Sigamos haciendo las cosas con responsabilidad. La Banca. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar, higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. Para dar el salto a una SUV, subí a una Jetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura, con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Termómetros infrarrojos digitales de uso clínico. Lente especialmente diseñado para uso intensivo y eficaz. Rango de temperatura corporal de 32 a 42 grados centígrados. Incluye manual en español, estuche de protección, batería 9 volt alcalina y ensayo de laboratorio. Importa y distribuye Sanmax. www.sanmaxled.com. Compartimos con ustedes novedades a nivel de los equipos de primera división. Peñarol empató 0-0 con Cerro Largo en el marco de estos partidos amistosos. Además se confirmó la continuidad en el equipo de Jonathan Urreta Vizcaya. Nacional en tanto venció a Rentistas por 2-0. Gonzalo Vergesio sigue siendo la diferencia. El delantero y capitán tricolor volvió a marcar y por duplicado anotó los 2 goles del bolso ante Rentistas. Fue la cuarta prueba de Munúa de cara al reinicio. El equipo va tomando forma. La defensa y la mitad de la cancha parecen firmes, ya que con Tacuarembó, Deportivo Maldonado y Wanderers, tanto los 4 defensores como los 3 volantes fueron los mismos. Las dudas hacia afuera parecen estar en cómo armar los extremos ofensivos, es decir, los jugadores que van a rodear a la Bandina en el clásico del 9 de agosto. Ese clásico que todos esperan, todos, sin excepciones. La agenda de Nacional está marcada. El sábado volverá a saltar a la cancha del Gran Parque Central para enfrentar a Cerro Largo y el 1 de agosto ya tiene arreglado medirse con Liverpool de Román Cuello, aquel equipo que en el lejano febrero le dio más de un dolor de cabeza en la final de la Supercopa que se jugó en Maldonado. Con tormenta incluida,
Así anunció Peñarol la firma de renovación del Rayo Jonathan Urreta Vizcaya. Aspiración y pedido de Forlán exclusivo para lo que viene. Tras la desvinculación del Monterrey, el delantero ya estampó su firma en un nuevo convenio que lo une hasta el fin de la temporada con el Carbonero. La puesta a punto desde lo físico seguirá en horas en Los Aromos. Al jugador le resta al menos un mes y medio para volver a estar 100% para competir. Peñarol volvió a empatar en 70 minutos de fútbol. Fue 0-0 con Cerro Largo, donde el DT probó cambios, variantes buscando el equipo ideal para el clásico del 9 de agosto. Cambios en todas las líneas y el gol como un cartel de se busca, ya que en los 3 partidos jugados hasta ahora, en 210 minutos de fútbol, entre los presuntos titulares, marcó solo uno y de penal ante Juventud por intermedio de David Terán. Dólar 41.40 a la compra, 43.80 a la venta. Euro 46.75, 52.14. Real 7.44, 9.44. Peso argentino 0.16, 0.62. Unidad indexada 4.663. Unidad reajustable 1.256,09. Si hay recreo, hay merienda. Aprovecha la merienda para hacer una pausa y recarga energías. Diversión y nutrición aseguradas con leche fresca con Aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita todos los días. Leche fresca con Aprole. La de siempre, la de todos los días. Para dar el salto a una SUV, subí a una Jetour modelo X70. Un vehículo de 7 plazas con un diseño a otra altura, con el máximo confort, tecnología de punta y la más alta seguridad para tu familia. Vení a conocerlo en nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. 1 de cada 4 trabajadores con derecho a seguro de desempleo está haciendo uso de ese beneficio. Son 175.000 uruguayos, más de 3 estadios centenarios llenos, que necesitan volver a trabajar para darle sustento a sus familias. Las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o contraten nuevos trabajadores entre el 1 de julio y el 30 de septiembre recibirán un beneficio de 5.000 pesos por mes durante 3 meses por cada trabajador. Nuestro gran desafío es que los uruguayos recuperen su trabajo. Por más información, visite la página web del BPS, www.bps.gov.uy. El Jack es el primero en salir porque es ágil, cómodo, lo metes en cualquier lado. Tenés que ir a las 2 de la mañana, a las 3, las 4, las 6 y lo tenés que tocar la llave y tienes que arrancar. Arranca, no tiene problema. Y eso que tiene 340.000 kilómetros ya él. Habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. A veces pasas más horas arriba del camión que en tu casa, ¿no? Te digo la verdad, la carga estipulada para eso es 1.900 kilos. A veces nos queda otra y le ponemos hasta 3.000 kilos a veces. Y él va, empuja. Te podrás imaginar que en 340.000 kilómetros algún auto ha pasado por arriba, ¿no? Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Compartimos más información. Hay preocupación entre las autoridades por el crimen del delincuente apodado El Oreja, quien se encontraba fugado de la cárcel. El asesinato de Rubén Alejandro Rodríguez Moncalvo, conocido como El Oreja, preocupa a las autoridades, ya que todo parece indicar que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. El delincuente de 42 años, que estaba fugado de la cárcel, fue ejecutado de 7 disparos.
El Oreja era uno de los delincuentes más buscados, ya que contaba con antecedentes